Hola, bendiciones, bienvenidos a tu podcast Vive Hoy. Mi nombre es Vanessa Villanueva y nos gozamos de que estés conectado con nosotros. Si no has tenido la oportunidad de escuchar los podcasts anteriores, te invito a que los escuches para que sean de bendición para tu vida. Los mismos los tenemos disponibles en Facebook, YouTube, Buzzsprout, Apple Podcasts y Spotify, para que los puedas escuchar en todo lugar y en todo momento. Este es nuestro podcast número 12 para la gloria de Dios y hoy estaremos hablando bajo el tema Las profecías fueron cumplidas. Antes de comenzar, vamos a definir dos palabras muy importantes para que podamos entender el tema de las profecías. Y una es la palabra Mesías. La palabra Mesías en hebreo es Mashiach. La palabra equivalente en griego es Christos, que significa ungido. Por lo tanto, cuando hablamos de Jesucristo, significa que estamos hablando de Jesús el ungido o Jesús el Mesías. La segunda palabra es la palabra profecía y se define de la siguiente manera: predicción que se hace por inspiración divina o sobrenatural, acción de predecir un hecho futuro gracias a la inspiración divina. Es importante reconocer que el don de profecía es un don dado por Dios. Esto lo encontramos en 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Es decir, que cuando hablamos de las profecías mesiánicas, estamos hablando sobre las profecías de Jesús. La Biblia es una compilación de historia que nos narra el propósito de Dios para salvar la humanidad a través de Jesús. En la Biblia podemos encontrar varias profecías que fueron dadas en el Viejo Testamento y ya fueron cumplidas en el Nuevo Testamento. La primera profecía que vamos a estar discutiendo tiene como título llamado Emanuel. La profecía la encontramos en el libro de Isaías 7:14 y lee de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. El cumplimiento de esta profecía lo podemos encontrar en Mateos 1, versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Como dato importante, vemos que el nombre Emanuel significa Dios está con nosotros. La Biblia nos deja ver que los nombres son parte importante de nuestras vidas. En varias historias de la Biblia vemos cómo el Señor cambia el nombre de muchas personas y en otras escoge su nombre antes de su nacimiento. Por medio de su nombre, Emanuel, Él está trayendo un mensaje y un recordatorio de que Dios está con nosotros. La próxima profecía dice: nació en Belén. Esta profecía la encontramos en Miqueas 5, versículo 2. Por tanto, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas 2, versículos 4 al 7. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En esta profecía podemos ver que desde el principio el Señor tenía designado el lugar donde nacería Jesús. Pues María y José se encontraban en Belén porque había un censo y ellos viajaron hasta allá por esta razón. Dios hace lo que tenga que hacer
para que su palabra se haga realidad. Quiere decir que el Señor tuvo todo el cuidado y todo el tiempo de planear cómo iba a nacer nuestro Señor y Salvador. La próxima profecía es: llega en un asno. Esta la encontramos en Zacarías 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de una asna. Y el cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateos 21, versículos 1 al 3. Cuando se acercaron a Jerusalén y vieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos diciendo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. El Señor tiene una atención tan especial hacia los detalles. Esta historia me recuerda cuando el Señor le pidió a Abraham que sacrificara a Isaac y luego apareció el carnero para el sacrificio. Si en verdad quieres saber más sobre la historia de Isaac y Abraham, te invito a que leas el capítulo 22 de Génesis y ahí vas a encontrar todos los detalles. Jesús sabía dónde se encontraba y hacia dónde él iba. Jesús envía a sus discípulos por la provisión que él ya había dispuesto para ese momento. Debemos recordar que cada vez que el Señor nos envía a hacer algo, la provisión ya está a la disposición. Somos nosotros los que debemos de movernos en obediencia a la palabra de Dios. Quiere decir que tenemos que empezar a accionar a las palabras del Señor, a obedecer lo que el Señor ha dicho sobre nuestras vidas, porque ya esa provisión está hecha, como así lo hizo en la historia de Isaac, como así aún lo ha hecho en la historia de su propia vida. La próxima profecía fue que lo vendieron. Esta la encontramos en Zacarías 11, versículos 12 y 13. Y les dije: si os parece bien, dad mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: echadlo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Ya tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Mateos 26, versículos 14 al 16. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Isócrates, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me quieres dar y yo os entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaban oportunidad para entregarle. Jesús fue vendido por 30 monedas de plata. Jesús fue vendido por uno de sus discípulos. Jesús fue traicionado por uno de los suyos. Y todo esto pasó por ti y por mí, para que pudiéramos gozar del perdón y de la salvación. ¿Alguna vez te has sentido traicionado por alguien cercano a ti? Si tu contestación es sí, creo que te puedes identificar con el dolor que había en el corazón de Jesús. Pero también debes entender que hay cosas por las cuales debemos de pasar para que el propósito de Dios se haga realidad en nuestras vidas, y recordar que Dios está en control de todo. El sacrificio de nuestro Señor y Salvador, el que lo vendieran, el que lo traicionaran, tuvo que suceder para que hoy pudiéramos vivir la vida que estamos viviendo y pudiéramos estar cada vez más cerca de Él. Y fue un proceso doloroso para el Señor, pero podemos decirle que gracias a Él nuestras vidas son más cercanas a nuestro Señor y podemos ir directamente a la presencia de nuestro Padre y Señor. La próxima profecía es: lo crucificaron. En Isaías 53:9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. El cumplimiento de esta lo encontramos en Lucas
23, versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron ahí, y los malhechores, uno a la derecha y uno a la izquierda. Esto lo podemos resumir de la siguiente manera. A Jesús, muchos fueron los que lo usaron, dañaron y traicionaron. Y su único crimen fue amar, sanar y perdonar. Y aún hoy su sacrificio sigue trayendo estas cosas a nuestras vidas. Todo lo que hizo fue el bienestar de las personas, fue cuidar de las personas, fue traer sanidad a las personas, amarlas y perdonarlas. Y simplemente por ese hecho decidieron crucificarle. La próxima profecía fue: se burlaron. Esta la encontramos en el Salmos 22, versículos 6 al 8. Mas yo soy gusano y no hombre aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza y dicen: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele pues, que en él se complacía. El cumplimiento de esta profecía lo encontramos en Lucas 23, versículos 35 al 38. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaron de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo. Si este es Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también escarnecían, acercándose, presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habían también sobre él un título escrito con letra griega, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Jesús, siendo hijo de Dios, pasó por la traición, el rechazo y la burla. Todo para que tú y yo pudiéramos gozar de la vida que estamos viviendo y de la cercanía de nosotros con el Padre, y darnos el regalo del perdón y de la salvación. Si en algún momento te sientes que lo que estás haciendo es muy sacrificado, piensa en el sacrificio tan grande que hizo Jesús para que hoy nosotros gocemos de esta vida que tenemos. A veces pensamos que las cosas que estamos haciendo, estamos sacrificando mucho nuestro tiempo, nuestra energía, que estamos siendo criticados, que estamos siendo señalados. Pero créame que mayor sacrificio que el que hizo el Señor no se compara con nada a lo que nosotros estamos haciendo hoy en día por Dios y para el Evangelio. La próxima profecía es: resucitó. En Salmos 16, 9 al 10 dice de la siguiente manera: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cumplimiento de esta palabra lo encontramos en Mateos 28, versículo 6. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Su resurrección marca el comienzo de la gracia de Dios sobre nosotros. Gracias al cumplimiento de todas estas profecías es que podemos gozar de la vida que tenemos hoy. Y no me canso de repetirlo, porque la realidad es que el cumplimiento de cada una de estas palabras es lo que nos ha logrado tener la vida como la tenemos hoy en día. No tomemos en poco las grandes cosas que nuestro Señor ha hecho por nosotros. Seamos siervos obedientes, amorosos, agradecidos, porque el Señor ha sido bueno desde el principio de los tiempos. Desde el principio de los tiempos, Él ha buscado la manera de que nosotros podamos estar más cercano a Él, más cercano al Padre, más cercano a nuestro diseño original, al propósito por el cual fuimos creados. Y es por eso que cada una de estas profecías es el camino al que nosotros estuviéramos en la posición que nos encontramos hoy en día, donde podemos accesar la presencia del Padre, donde podemos experimentar la presencia
del Espíritu Santo, no dependemos de otra persona que lo haga por nosotros, sino que el Espíritu Santo que está en nosotros y el Señor Jesús que está en el cielo intercede al Padre por nosotros. Vamos a orar en esta hora y dar gracias al Señor por todas las cosas que Él ha hecho. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra ha sido cumplida, porque tu palabra, Señor, así como ha sido dicha, Padre, hemos visto, Señor, cómo tú has tenido el cuidado, Padre, de cumplir cada una de ellas, Padre Santo, Señor. Sabemos que aún, Padre, hay muchas profecías por cumplirse, Padre Santo, Señor, y esperamos en ti, Padre Santo, Señor, el cumplimiento de cada una de ellas, Padre Santo. Te pedimos que nos ayudes, Padre Santo, Señor, a entender cada una de estas profecías, Padre Santo, Señor, y entender lo que significa esto para nuestras vidas, para nuestros tiempos, Padre Santo. Te pedimos, Padre Santo, Señor, si alguna persona, Padre, no te ha recibido como tu Señor y Salvador, Padre Santo, te pedimos, Padre, que tú toques su vida, que tú toques su corazón y ellos puedan recibirte, Padre Santo, puedan recibir tu perdón y tu salvación, Padre Santo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y gracias. Espero que esta palabra haya sido de bendición para sus vidas y recuerda, cambia hoy, transforma tu futuro.